Mientras se van sumando, les vamos a pedir por favor que chequeen sus micrófonos, tenerlos muteados. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Un gusto, un enorme placer reencontrarnos nuevamente con ustedes. Hoy es un día totalmente esperado, es el cierre de este curso de formación de formadores en género y derechos humanos. Estamos con las compañeras, las queridas compañeras de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Acá estoy, Gretel Galeano, la saludo desde Catamarca, aunque ustedes no lo crean, no hay sol, pero hay sí, muchísimo viento y está bastante fresquito. Así que si la fortuna nos acompaña, vamos a recibir algo de lluvia en el día de hoy. Bien, mientras siguen ingresando las compañeras, les vamos a contar que hoy vamos a hacer en modalidad taller, vamos a compartir con ustedes las reflexiones en torno al curso, y vamos a aplicar en una segunda instancia esta metodología que la verdad que ha estado bastante buena. Simplemente ustedes tomen nota, está justamente la columna de negritas, dudas, disensos, aportes, en relación a lo que digan las compañeras, a lo que se charle en este primer momento, aquello que quizás ustedes quieran resaltar, o aquello que les generó ruido y que quieren despejar con alguna de las panelistas. También está el disenso, bienvenido el disenso, porque aporta, y por supuesto cualquier cosa que ustedes crean conveniente sumar a la discusión. Nuevamente decirle muy buenas tardes, y le paso la posta a mi compañera, la presi, bueno, la referente de la Secretaría y vicepresidenta de la Asamblea, María Elena Nadeo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Gretel Galeano, por esta siempre animada y tan cálida coordinación. La verdad que hemos estado 2 meses muy intensos de trabajo colectivo, compartido. Esta Secretaría de Género, que tiene un nombre largo, que fue pionero en realidad, porque cuando transformamos la Secretaría de la Mujer en Secretaría de Derechos de las Mujeres, Igualdad de Géneros y Diversidad, ese nombre en realidad estaba poco instituido, y la verdad que después se crearon los ministerios y después se crearon una cantidad de redes que incluyen justamente la especificidad de los derechos de las mujeres, los distintos géneros, el reconocimiento de las diversidades y la búsqueda permanente de igualdad. Ese es un poco nuestro sino, nuestro objetivo de vida, y que tiene que ver la igualdad en lo que hace a nuestra vida como mujeres, como colectivo LGBT, pero también la igualdad social, la lucha contra toda forma de discriminación, contra la racialización, y bueno, contra las diferencias etarias, que hemos visto recorren también los sufrimientos cotidianos de muchísimas personas y grupos sociales. Así que hoy vamos a nos toca hacer un balance, y en esto vamos a recorrer un poco los contenidos del curso. Yo quiero, además de valorar mucho la participación de la Secretaría, las coordinaciones, una construcción colectiva que se fue dando semana a semana, quiero también plantearles que hubo algunas decisiones que tomamos en cuanto a los contenidos. Este es el 6º curso, siempre tuvo un núcleo teórico fuerte, un núcleo teórico inicial, vinculado a la teoría de género y a la definición de perspectiva de género. Ese bloque teórico quedó afortunadamente en el libro Género y Derechos Humanos, que está colgado en la página web. Por eso no lo quisimos reeditar este año con toda su intensidad, y entonces a Dora Barrancos, a Diana Mafía, a Nelly Mingerski les pedimos otro tipo de intervenciones, menos teóricas, más vinculadas al presente acuciante actual que tenemos, siempre por supuesto a la luz de la ideología feminista, ¿no? De los feminismos populares que nos atraviesan. Por eso, digamos, la referencia a los materiales anteriores, ¿no?
Y por eso le pedimos a Diana que hable sobre su diagnóstico del Poder Judicial, que es un gran tema. El feminismo nuevamente avanza, pone la mirada en uno de los poderes del Estado más atrasados, más conservador, más misógino, que es el Poder Judicial. Y la verdad que en esto hemos avanzado mucho en ir deconstruyendo, en ir, como decía Patricia Muñer, desmalezando el patriarcado, ¿no? En el ámbito del Poder Judicial, parafraseando a Dora Barrancos. Y en esto estamos avanzando, aunque nos falta mucho todavía. Y por eso el reclamo de una reforma judicial feminista cada vez es más fuerte, hay asambleas, hubo asambleas masivas, el reclamo contra la persecución judicial a nuestras compañeras presas políticas, como Milagro Sala en la provincia de Jujuy, la amenaza de proscripción de Cristina Fernández, bueno, por citar solo dos grandes ejemplos emblemáticos, pero después la criminalización de las mujeres en el sur, por ejemplo, mujeres de la comunidad indígena mapuche, del pueblo originario de Huincul, detenidas ayer por las fuerzas conjuntas federales y provinciales. Bueno, la criminalización de todo tipo de protesta, eso también es parte de nuestro ideario y de nuestra lucha permanente. Me parece que son temas que han quedado instalados, ¿no?, en los distintos cursos y que yo quería rescatar. Me parece que otro de los momentos muy importantes y que tenemos que seguir profundizando es la denuncia del machismo, de la misoginia, del mansplaining, ¿no?, del macho explicador que hizo Enrique Stola. Reivindico esa clase con mucha fuerza. Hubo compañeras que propusieron hacer un videíto que circuló, ¿no es cierto?, circuló por nuestras redes, está en la página web, en el YouTube de la PDH, en el Facebook, y que nos sirve de herramienta para revertir algunas de los malestares de nuestra vida cotidiana, ¿no? El narcisismo de varones, compañeros de militancia, que la verdad que no se pueden bancar que una mujer sepa de muchos temas, y entonces nos están explicando permanentemente verdades que ya sabemos, que ya conocemos. Yo te voy a explicar. Esa frase en boca de Stola, de Enrique Stola, tuvo una llegada impresionante, porque nos vimos reflejadas en cuántos momentos de tener que soportar, de tener que tolerar algunos varones que piensan que saben todo y que nosotras no sabemos nada. Más allá de que lo hagan intencionalmente o no, les sale así porque así están formados, ¿no? Así es la ideología del machismo. Bueno, él también incluyó el tema de lo que es el Poder Judicial y el tema de los abusos y de cómo se descree en los estrados judiciales del abuso sexual en las infancias, ¿no? Yo no pude escuchar el encuentro vinculado a educación sexual integral, lo escuché después, la verdad, lo escuché después, me pareció muy interesante, no pude estar en la reunión, creo que sigue siendo el gran tema. Yo el otro día le pregunté en una radio, en un programa de radio a Liliana Hendel, le pregunté, ella estaba hablando de las madres protectoras, justamente de la Niña Sol, que es esta campaña de cooperación para que la Niña Sol sea restituida a su mamá en el municipio de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Y después que hablamos de ese tema le pregunté, ella habló de que iba mucho a reuniones en los barrios, que había estado en Gregorio de la Ferrer entregando la copita menstrual, que es una campaña importante que están haciendo desde las áreas de género en la provincia de Buenos Aires, y le pregunté si en esas reuniones ella notaba que las mujeres o las chicas tenían conocimientos importantes de educación sexual integral. Y me dijo, no, María Elena, lamentablemente es un tema que yo pregunto siempre que voy a un barrio. Pregunto quiénes han tenido en sus escuelas, en sus centros, educación sexual integral. Y son muy pocas las mujeres, incluso las jóvenes, mujeres jóvenes que dicen haber tenido educación sexual integral. Lo cual es una llamada de atención, ¿no?, muy fuerte para que sigamos insistiendo.
bueno, en el tema. Y el otro contenido que me parece que nos cautivó es el de PAM, ¿no? de personas adultas mayores. Me parece que la visión de las compañeras fue una visión de cambio de paradigma, de un nuevo enfoque, de cómo reconocer a las personas adultas mayores como sujetos y sujetas plenas de derechos, y cómo este cambio de paradigma que impulsa el feminismo va arrollando a todos los sectores y nos va intersectando con las distintas realidades. Yo creo que por eso es tan fuerte la marea verde violeta, esta marea que inundó las calles, que hizo temblar la tierra, con el paro nacional del 8 de marzo, que fue un poco el revulsivo que sacudió el gobierno de Macri en realidad, porque ahí empezamos, y que después siguió y no paró hasta lograr la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Me parece que para otros encuentros, para el año próximo, vamos a seguir pensando cómo seguir incluyendo temas que cambien, que transformen, que nos ayuden a mejorar la vida de las mujeres y de las diversidades, y creo que el tema de del terrorismo de Estado, de género y terrorismo de Estado, que tomamos en otros cursos, fue muy importante, hay que volver a pensarlo, cómo lo insertamos, y el tema de las mujeres de los pueblos originarios que tomamos años anteriores, también sería muy bueno volver a incorporar. Y además tenemos la asignatura pendiente que en los últimos paneles se empezó a instalar, que es cómo dinamizamos con un taller, ¿no? Un taller virtual, que es muy difícil de lograr, pero que ya algunas puntas empiezan a aflorar con estos carteles que nos trajo Gretel y que nos ayudaron a hacer las preguntas y respuestas más colectivas. Bueno, estamos además muy entusiasmadas, cargadas de energía, porque nos vamos a San Luis, porque se viene el encuentro plurinacional, y bueno, y allí también va a haber grandes debates y grandes reencuentros y abrazos con las compañeras y compañeres de todo el país. Así que bueno, así crecemos. Y Gretel hoy me decía, no nos olvidemos de las compañeras, de las mujeres que están luchando en Irán. Y la verdad que esa es otra lucha muy impresionante, que hay que respetar, que nace de las entrañas de uno de las peores expresiones del patriarcado. Así que por ellas, por las mujeres de Irán, por las mujeres mapuches que están sufriendo en el sur, por todas y todes, brindamos, celebramos, y bueno, celebramos el cierre de este curso, y bueno, y que gire la palabra, y que siga la palabra. Si querés, María Elena, podemos aplicar el sistema de dedocracia, y vos elegís a la compañera que sigue, o ¿qué te parece? Y que después la compañera elija a otra compañera está muy bien, está muy bien. Dale. Vamos a darle la palabra entonces, porque esa era la propuesta que yo estaba olvidando, entusiasmada con la charla y con estas reflexiones, a otras de las coordinadoras que estuvieron digamos, la gestión de este curso. Así que puede ser Luciana Mazuelos que nos des tu reflexión. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por seguir acompañándonos en este curso de formador de formadores de la APDH. Bueno, yo estoy hablando desde la provincia de San Juan, desde la regional APDH San Juan. No me voy a extender mucho. Quiero tomar la palabra de María Elena y para decir que realmente la cuestión de la justicia es un tema que tenemos que seguir abordando. Es lo que hace y ha hecho que hoy muchas de nuestras compañeras, compañeros en todo el país estén sufriendo realmente situaciones de tortura.
nos hemos referido por primera vez en este curso a la violencia vicaria, y esto ha tenido que ver por la fuerza que ha tenido la Organización de Madres Protectoras en todo el país, que también están en la provincia de San Juan, y cómo están luchando contra esta justicia machista, misógina, que las excluye, que las odia, porque es lo que representan cuando tienen que tomar sus causas, es odio contra las madres protectoras. Entonces me ha parecido muy importante que en este curso le demos voz a estas compañeras y que hablemos de violencia vicaria, que era una violencia sutil, que reconocíamos, que podíamos ver, pero que muy fuertemente se ha plantado políticamente y que busca herramientas y aliados para poder ayudar y darle nombre. Quiero decirles que en la provincia de San Juan seguimos teniendo compañeras criminalizadas por pintar paredes, tienen causas penales actualmente. Y esto nos recorre y nos atraviesa a todas, porque yo quería sobre todo brindar y festejar esta militancia que tenemos desde APDH, y seguramente muchos compañeros que están conectados ahora también tienen sus espacios de militancia, donde se reúnen, donde se juntan, donde hay estrategias, donde se planifica, donde se festeja, donde se llora, donde se abraza. Pero quería invitarles a reflexionar sobre este tema, sobre el tema de la justicia, y pensar en las militancias unidas. Me parece que hay muchos frentes que tenemos, las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres, de disidencias, y que a veces no estamos pudiendo enfrentarlas juntas. Por supuesto, porque hay fracturas, hoy mismo lo estamos viendo con el Encuentro Nacional de Mujeres, el Pluri, y el Encuentro de Mujeres, pero bueno, a veces hay fracturas que son necesarias, pero hay que juntarse y hay que estar unidas por este tema, por la cuestión de la justicia. Tenemos que podernos darnos paso a un debate, a charlas internas, en cada regional, en cada lugar del país. Lo que está pasando en el sur, después le voy a dar la palabra a Patricia, a la compa de Chubut, para que nos cuente mejor, pero lo que está pasando en el sur con las compañeras mapuches es muy grave, y se está reflejando en los medios de comunicación de una forma tremenda, porque ahora sí, desde los medios, inclusive de los medios que considerábamos aliados, los están tratando de terroristas. Entonces es muy grave lo que está pasando, y que no haya una intervención seria por parte del Estado Nacional. Bueno, nada más. Yo les quiero agradecer por participar. Les invitamos a ver el libro de Género y Derechos Humanos, que está colgado en la página de APDH Argentina, y que si no tienen un espacio de militancia, que lo busquen, donde se sientan representadas, que se organicen con una amiga, con varios amigues, y que salgan a luchar. Es la única forma de cambiar las cosas. Cuando marchamos, cuando debatimos, cuando hacemos las asambleas, cuando nos encontramos en la calle, pienso que es el único momento donde realmente pensamos que las cosas las podemos cambiar, que podemos dar vuelta a todo. Y es esa fuerza, es ese amor, es esa solidaridad que encontrás en el otro. Así que, bueno, júntense, porque necesitamos fuerza para seguir luchando y defendiendo y promoviendo nuestros derechos. Le paso la palabra a la Patricia, que está en Chubut. Gracias. Gracias, Luga. La verdad que sí, tal cual como decís, estamos viviendo momentos muy difíciles en la zona. Tenemos la cordillera militarizada, literalmente. Hoy se habían reunido un grupo
de vecinos para manifestar apoyo al pueblo mapuche acá en la zona del Lago Puelo, y enseguida tuvimos 4 patrulleros, un montón de policías armados, tuvimos que intervenir desde APDH para bajar un poco, frenar un poco la situación, bueno, mostrando las credenciales, etcétera, etcétera, pero está muy tensa la situación, se generan mensajes de odio, se está dividiendo a la población. Ayer en Bolsón salieron los gauchos justicieros, o sea, está muy, muy complicado y se fomenta desde el Estado. Entonces es muy preocupante lo que está sucediendo, y tal como decís, lo único que queda es tener la mirada clara, unirnos y buscar una solución pacífica, y desde la justicia que nos merecemos todas y todos y todes. Y desde el reconocimiento a los pueblos originarios, porque se los trata de terroristas y de usurpadores, desconociendo la historia, desconociendo que han sido arrancados de su territorio, y no se actúa con la misma fuerza y con el mismo énfasis, aún con resoluciones judiciales, contra los usurpadores extranjeros como Lewis, que no le han mandado todas las fuerzas a abrir el camino de Tacuifí. Así que bueno, la verdad que lamento el ánimo justo en esto que queríamos celebrar el cierre, pero la realidad nos pasa por encima. Y como vos decís, Luciana, lo que podemos ganar es desde la militancia, incluso en la ESI, que como yo tuve ahora el encuentro en San Juan con jóvenes y jóvenes de todo el país, y niñas y niños que reclaman la ESI a gritos, y lo que les dije, bueno, milítenla en el aula, como la milito yo en mi aula, y por ahí desde las niñas, y con ese reclamo, esto también se logra. Entonces, lo único que nos queda es esto, ocupar los espacios de militancia, unirnos y promover los derechos. Así que bueno, le paso la voz a Adriana Pedrolo. Bueno, gracias Patricia. Bueno, yo realmente pienso que fue una actividad importante de la Secretaría de Género, como cada año, poder brindar una serie de contenidos y de compañeros. A ver, ¿hablo más fuerte? Sí. Si hablo más fuerte, ¿se escucha? Si no, sí, apago la cámara. ¿Ahí escuchan mejor? Sí. Ok. Les decía que, bueno, me pareció muy buena la capacitación, y si tendría que resaltar alguna intervención que me gustó mucho, diría, sí, la de Enrique Stola, este médico psiquiatra que se declara feminista y puede hablar desde su condición de género y reconociendo sus privilegios de tantas situaciones cotidianas con las que nos enfrentamos, además de su trayectoria en la defensa y acompañamiento de niños, ¿no? Víctimas de abuso sexual. Me gustó mucho la de Stola, hermosa la producción que hizo con un video Agustina, porque nos permitió distribuirla en redes sociales, y gustó realmente mucho, también a los varones que la han replicado. Esa es una de las dudas que me quedan. ¿Cómo podemos hacer para contar con la presencia de más varones entre el público que viene a escuchar estas charlas? Tenemos que ver cómo podemos hacer para que vengan también ellos en más cantidad. Es importante. En cuanto a las cosas que me parece que podrían formar parte de una programación para el año que viene, ¿no? De esta capacitación. Me parece que la ley de medios es un temón, porque, bueno, sabemos que bajaron todo el articulado que atentaba o ponía coto a la concentración de la propiedad, lo que ha producido más monodiscurso y muy reaccionario, por cierto,
Entonces pienso que le podríamos dedicar a la ley de medios o a los contenidos audiovisuales y en redes una fecha, porque son esos contenidos los que participan activamente en la construcción de toda esta cosmogonía machista, misógina, patriarcal, que precede y alimenta la violencia de género en todas sus formas. Y otro tema vinculado también seguramente a la comunicación, pero no solo, el surgimiento de estos neofascismos que ahora se presentan de forma pública. Me parece que es muy pertinente para nosotros porque si hay algo que los caracteriza es la cruzada antigénero. Es decir, hay un cruzamiento político de la política con la lucha contra las mujeres y los movimientos de la diversidad sexual, que es muy significativa. ¿Por qué no hacemos un análisis al respecto con algunas compañeras? Y como María Elena mencionó a Milagros Sala, por ahí también podríamos pensar en una mesa de lideresas sociales con trabajo en territorio y poder juntar a Milagros Sala, a una lideresa mapuche o a esta diputada cartonera que existe hoy día en el gobierno, ¿no? Como los movimientos sociales del trabajo informal que se fueron organizando y ganando espacio podrían tener representación también en nuestro curso, en nuestra capacitación, porque son esencialmente las mujeres las que aseguran muchísimo ahí. Y creo que dije todo. No, también hay dos temas que se podrían ensamblar en una fecha. La experiencia de la intersindical feminista. Existe, reúne a todas las sindicalistas para objetivos concretos y quizás sea un ejemplo para el resto del movimiento obrero, en cuanto a unirse contra un enemigo y poder articular acciones. Y yo lo articularía esto con el surgimiento de un libro, un primer libro de notas, de artículos de abogadas laboralistas que se llama Derecho Laboral Feminista. Ese libro, por primera vez, encara este tema. Y bueno, hay muchas abogadas ahí, ¿no? Muchas compañeras. Se me ocurría que también podríamos, para lo sindical, esta vez contar con esos testimonios y con esas reflexiones. No, por mi parte, nada más. Bravo, porque fue un trabajo enorme. Muy bien, compañeras. Entonces ahora... no sé si hay otra de las coordinadoras está presente, me parece que no las veo. Si no, vamos a hacer la actividad de taller. ¿Qué te parece, María Elena, si hay una persona que es justamente la que nos está dando una mano? Yo tengo que leer algo, que la compañera Susana Tisera no ha podido quedarse, a mí me gustaría, no, qué pena, porque no sé si está Susana, tomás la palabra aunque sea 2 segundos. Me gustaría Agustina. No tener que leer su intervención. Y Agustina también tiene que hablar, por supuesto. ¿Qué les parece? ¿Está Susana ahí, la ves vos, María Elena? ¿O ya se fue? Me parece que se fue, se disculpó, dejó su saludo en el chat. Y... Bueno, leo lo que me mandó. Escrito, bueno. ¿Les parece? Bien, sí. y bueno, mirá, tenemos también a la compañera, a Paola Latriglia, así que solo compañeras todavía para seguir compartiendo. Leo, dice, felicitaciones por la serie de cursos para formadores. Este tipo de cursos debería ser dado para docentes de escuelas primarias para que tomen conciencia sobre la ESI y la ley Micaela que está en las currículas. Pero poco y nada se da. Debemos hacer mucho hincapié en estos temas. Otro tema es el de adultas mayores, donde debemos invitar a que ocupen estos lugares.
el tema del trato hacia las adultas mayores, la obligación de hacer la ley Micaela, y también dice, Divina Susana me mandó por escrito, me encantaría mostrarlo, los organismos nacionales son los principales, ¿no? Los que deberían mejorar el trato y hacer la ley Micaela. El tema de adicciones, no sé si es por acá que se puede ver, nos pregunta Susana. También la compañera dice, los derechos de la mujer son derechos humanos, pero habría que trabajar con mayor profundidad el tema de discapacidad. Y hay políticas públicas, pero que quizás no se cumplen. Géneros de derechos humanos, discapacidad urgente. Ese es discapacidad y adicciones, nos dice la compañera como tema para agregar para el próximo curso. María Elena, ¿te parece que le pasemos la palabra a la compañera Paola Latriglia? Perfecto, sí. No sé si Paola se podrá desmutear. Y está Agustina también, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, primero disculpas porque llegué tarde, estoy con un temita familiar y no pude llegar a horario. Voy a hacer lo más breve posible. Muchas gracias por cederme la palabra. Quería agregar, no pude escucharla a todas anteriormente, pero más o menos nos conocemos dentro de las compas en la Secretaría. Bueno, sin hablar de discapacidad, así como formo parte de la Comisión de Discapacidad de la APDH, así que me sumo en eso, ya saben, fervientemente. Y un poquito yo quería agregar de la clase que me tocó el honor de coordinar, junto a Gretel, a Agustina, bueno, a todas las compañeras, fue el tema de trata y explotación sexual. Y tomar estos puntos, realmente, cómo lo abordamos, se abordó este año y estudiarlo para el próximo, cómo seguir profundizándolo. Se vio con Bettina Laguna, con la doctora Bettina Laguna, desde la Fundación de Susana Trimarco, el trabajo que hace desde las madres, digamos, víctimas también de las tratas y explotación sexual, que son víctimas también las mamás, víctimas de las tratas, y sus hijos, todo el abordaje normativo, ¿no? Y cómo el caso Marita Verón fue un leading case, realmente para la reforma de nuestra legislación nacional del año 2008, dejar el énfasis que nuestro país, la Argentina, es pionera en la legislación, ¿sí? Nosotros somos abolicionistas, y lo que seguimos trabajando, y allí seguimos poniendo el énfasis en todo el eje de lo que es la normativa y en todas las modificaciones que necesitamos, sobre todo cuando hablaba Graciela Collantes, las políticas públicas que necesitamos al respecto, ¿no es cierto?, en los abordajes, y no solo el abordaje, sino el trabajo de la prevención. Por eso se hablaba mucho de la escuela pública y de trabajar en la ESI, sobre todo esta temática en las escuelas, y cómo la escuela pública realmente ha trabajado y ha abordado estas temáticas de las mamás víctimas de trata y explotación y sus hijos, cómo son discriminadas y cómo la escuela las abraza y las contiene. Eso es muy importante, trabajar con la prevención, el abordaje. Y hablo de las políticas públicas, no solo las reformas que se pueden hacer en lo normativo, que es muy importante, sino cómo lo llevamos a territorio. A territorio lo llevamos, tanto a nivel nacional, provincial y local, con políticas públicas que sean veraces, eficientes, y que realmente den este abordaje integral de prevención y de abordar el momento en que se produce la trata y explotación. Sabemos que está el Comité Nacional contra la Trata y Explotación, el 145, que se está trabajando. Nosotros tenemos la experiencia de la PDH de formar parte de las comisiones las regionales, de donde yo estoy en este momento militando más en la PDH Tuyo Sur. Formamos parte no solo del Partido de la Costa, sino de la regional, estuvimos presentes en cada uno de los encuentros, y eso es importante, como también aunamos, ¿no es cierto?, y amalgamamos todo lo que se vive, las víctimas, las familias, las organizaciones y también la comunidad. Y dejar algo muy importante, de lo que por ejemplo María Elía también nos dijo, nuestra compañera y colega, el tema fundamental, el Poder Judicial, que hablé de las reformas, cómo la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que tomar realmente los casos, lo poquito que ha abordado en ese documento que circuló, ¿no es cierto?,
en todo un año, no naturalizar la prostitución, y además esa reforma judicial que hablamos, tanto las políticas públicas, con una perspectiva de género que siempre nosotros decimos, acá podemos sumar de discapacidad y también de las infancias o de niñeces. Tomo unas palabras también importantes, todas, ¿no? Pero también que dijo Graciela Collantes, que dice, no soy víctima, ahora soy sobreviviente. Y algo lo voy a unir a la primera clase que se dio en este curso de formadores sobre derechos humanos y géneros, que dijo Dora Barrancos. Ya estamos empoderadas, ahora es el momento de potenciarnos. Muchas gracias, compañeras, le doy la palabra a quien sigue, y la verdad que es un lujo y un placer formar parte de esta colectiva de todos a disposición, y bueno, seguimos adelante construyendo, realmente un lujo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Paola, muy bien, la verdad, hermosas palabras. Bueno, a ver, Agustina Olivo es una compañera de Zárate, de la PDH Regional Zárate, que nos viene ayudando. Ella hace el soporte técnico con mucha calidad, con mucha capacidad, así que agradecimiento infinito, Agustina Olivo, te damos la palabra, tu reflexión. Bueno, muchas gracias, María Elena. Y bueno, en primer lugar, para mí es un honor formar parte de la Secretaría, porque a lo largo y ancho del país, las compañeras militamos el feminismo y creamos un montón de cosas en esta colectiva. Entre ellas este curso, que es el segundo año en que participo como la parte técnica, y la verdad es que siempre sale bien, demuestra la interseccionalidad de los derechos humanos y de la lucha feminista, las luchas feministas. Bueno, un tema que me pareció que estuvo muy bueno fue el tema de la violencia vicaria, que si bien se podría seguir abarcando, también desde las madres protectoras es una lucha increíble, como mencionó Luciana previamente. Y también, bueno, siempre es súper interesante tener a compañeras históricas como Dora Barrancos o Nelly Minchersky, que siempre tienen algo nuevo que aportar también para nuestra lucha y también para formarnos, ¿no? Como militantes y personas que queremos aprender de cómo llevar adelante una perspectiva de género y derechos humanos. Bueno, quiero felicitar a todas mis compañeras que estuvieron coordinando el curso. Todos los encuentros salieron espectaculares. No tengo mucho más que decir, así que bueno, gracias y bueno, espero que se siga haciendo el curso para más adelante también. Gracias, Agustina. La verdad que la participación de las jóvenes y la verdad que también es un diálogo intergeneracional, ¿no? Que nos ayuda mucho a seguir adelante y a ver, vamos a entonces abrir el micrófono y ustedes pidan la palabra por el chat o levanten la mano. A mí me gustaría decir algo. Ah, perdón. A mí me gustaría decir algo. Dale, Gretel, dale. No, primero agradecer la generosidad de las compañeras y comentarles algo que lo dijimos en varias oportunidades y que las compañeras de la Secretaría lo pudieron leer, ¿no? Se hacía este curso a nivel presencial y las regiones del resto del país quedábamos con muchísimas ganas de participar. La pandemia fue un tsunami para todas, para todos, para todes. Realmente creo que todavía no se puede dimensionar las consecuencias reales de lo que significó el COVID para todas las generaciones, nuestras niñeces, adolescencias, nuestros adultos mayores. Entonces, pero trajo algo bueno y fue el encuentro virtual, y en el encuentro virtual tratamos de humanizar este encuentro. Y no hemos parado, ¿no? Y hemos pasado por las distintas emociones, montaña rusa de emociones. Hemos sido quizás aquellas personas que han salido a dejar la basura en la calle convertidas de astronautas ultra pero protegidas,
Somos aquellas personas que, como dice la metodología de participación ciudadana que nosotras promovemos en la Mesa Federal de Participación Ciudadana, somos esa persona que compró la mercadería para 15 días y no duró un día. Somos también esas personas que durante la pandemia nos dimos cuenta que quizás veíamos más personas de las que necesitábamos, pero también somos estas personas que, a pesar de un aislamiento social preventivo, a pesar de las normas que de golpe me impedían tocar, besar, mirar a aquella persona que quería, lo vi el impacto directo en los abuelos, ¿no? En mis padres en relación a sus nietos, a sus nietas. Y yo digo, eso fue tremendo para muchísimas personas. Entonces, a pesar de eso, me gustaría compartir este breve análisis con ustedes y contarles que desde la Secretaría no hemos abandonado para nada nuestras banderas. María Elena en la cabeza de la Secretaría de Género, Norma Ríos en la cabeza de la Secretaría de LESA, van a creer, o sea, 2 mujeres que fueron presidentas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, no han aflojado y nos han llevado a su ritmo y no hemos parado. Y hoy María Elena me decía, estás acelerada. Claro, ¿cómo no estarlo, no? O sea, de pronto también he sido esa persona durante la pandemia que ha sentido que tenía que ser productiva. No, ¿qué es esto? ¿No? Y comenzar, y Zoom, y generar capacitaciones, y generar espacios de encuentro, y ver la forma de humanizar estos espacios, y hablar de lo que nadie habla, y poner el cuerpo cuando muchos y muchas deciden mirar al costado, mirar para otro lado. Argentina y los países de Latinoamérica tienen una tradición muy fuerte en ese sentido, de mirar para otro lado cuando hay situaciones complicadas. Sin embargo, yo elijo mirar el vaso medio lleno y decir que hay muchas compañeras, muchos y muchos compañeros que no aflojan, que ponen su cuerpo, ponen su militancia, ponen su activismo y su compromiso por la otredad. Créanme que las injusticias nos golpean las puertas todos los días. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, muchas veces no hay espalda para tanto, pero déjenme decir esto y compartir esta última reflexión con todas y con todos. Desde nuestro metro cuadrado podemos hacer la diferencia. Sé que muchas veces no es gran cosa lo que podemos hacer, pero les puedo decir que no tan solo modifican sus propias vidas, sino que pueden modificarles para mejor la vida de otras personas. Entonces, yo levanto la bandera, las abrazo a mis compañeras, me permito emocionarme, me permito decirles muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado, porque a pesar de haber regresado a la presencialidad, lo mismo se prendieron en esta nueva edición de este curso de formación de formadores en género y derechos humanos. Nada más ni nada menos, ¿no? Donde hablamos de cosas que no están piola, o sea, no venimos a aprender cómo maquillarnos o cómo vestirnos, no, estamos justamente tratando todas esas cosas que nos atraviesan y que no son para nada agradables. Para nada agradable ver un niño abusado, ver un niño separado de su madre, ver violencia en los medios, fake news, un contexto de incertidumbre que realmente ya no sabe si es generado por los medios de comunicación, por las corporaciones. Entonces, ante tanta incertidumbre, abono la postura y el llamado a la militancia que hizo mi compañera desde San Juan. Militen desde las aulas, militen desde los consultorios, hagan la diferencia desde su metro cuadrado. No somos nadie, o sea, somos iguales que ustedes, somos compañeras que tenemos una vida, que llegamos corriendo a buscar a los niños y niñeces, a las bendiciones, como les decimos en la escuela, que tenemos que llevar inglés, que vamos corriendo acá, que damos clases, y que nos hacemos un espacio, un gran hueco para la militancia y el activismo. Así que simplemente eso, un abrazo gigante, muchísimas gracias por estar del otro lado. Yo, en serio, me voy cada vez con el alma llena, y ponemos, no sé, María Elena, si vos estás de acuerdo, pero yo creo que sí.
seguimos poniendo en marcha lo que nos dice nuestro gran maestro Freire, ¿sí? Transformar para transformarse. Estos son los espacios, donde uno llega de una manera y se va de otra. Tanto el que viene a disertar como el que viene a participar. Por eso también la metodología que les propusimos. ¿Qué te parece? Si lo podemos poner en marcha. Yo vi a la gente como muy atenta, calculo que tienen cosas para resaltar, dudas, aportes. Así que, María Elena, te invito a que elijas uno de esos cuadritos, que en realidad son personas que están del otro lado, para que le demos la palabra. ¿Qué te parece? Bueno, si lo pudiera ver. No lo estoy viendo. ¿No lo estás viendo? No. Bueno, a ver, Patricia Dambi, ¿cómo estás vos? ¿Estás viendo alguna compañera a quien pasarle la palabra? Y no veo pedidos de manos, no veo manos levantadas, pero elijo al Pero azar podés elegir una y lo mandamos a compañera. la pileta. Dale, claro. Aparte, escúchame. Patricia, está Mónica Simman presente, que es una compañera muy valiosa de género. Acá la estoy viendo, acá la estoy viendo. Mónica, Le paso eso la te pasa palabra a por Mónica. este ponerte ese colorcito y de remera. Después No pasa hay esa, manos pues. levantadas, así que después Ahí está. vamos con las manos levantadas. Sí, sí. Okay. Mónica, tu reflexión, si tenés ganas, por supuesto. Después Te de vas una a tener que desmutear, ¿no? Desmuteate, Mónica. ¿Cómo les va a todas, a todes? Bueno, muchas gracias, me sorprendió. Creí que estaba escondida, bueno, no pude. No pude. No, pero mientras las escuchaba, sinceramente pensaba, yo siempre estoy muy preocupada por la cuestión de terreno, por el territorio. O sea, cómo toda esta riqueza de estos cursos, de estas jornadas, pueden llegar lo más profundo, porque me parece que de ahí es donde vuelve a surgir la fuerza para empujar cualquier idea, ¿no? Entonces, esto que decían de la compañera de San Juan que invita a militar, yo creo que un poco es enamorarse de la idea esta, de venir de una forma y salir distinta de una jornada con tanto recurso incorporado intelectualmente, me refiero, que hay que traducirlo en acciones, en acciones, en acciones. Esto que vos decías de la cuestión de lo que fue la pandemia y la posibilidad de encontrarnos por esta vía, bueno, mis nietos venían y me venían atrás de una reja y yo les tiraba caramelitos, parecíamos mono y niños jugando en un zoológico, pero nos podíamos comunicar. Pero fue muy duro, seguro que fue muy duro, pero lo superamos, como vos decís, pudimos no quedarnos en el camino, y eso tiene que ver con la pasión que uno le pone a la militancia. Creo que todos los que participan de estas jornadas, todas las personas que participan, tienen un poco esta intención. Entonces hay que transformarla en acción, como sea, porque más de una vez me parece que lo que nos traba para poder llevar a terreno estas cuestiones tan ricas es no sé programar, no sé cómo arrancar. Tiene que salir como salga, porque una vez que lo ponemos en discusión en los grupos de mujeres o en colectivos o una jornada que se nos ocurre armar de algo, siempre sale algo rico que nos nutre y la gente se lleva para poder multiplicar. Creo que esto tiene que ser un objetivo central, fundamental, para realmente poder difundir tanta idea, tanto valor de cambio. Eso es lo que quiero decir. Muchas gracias por la oportunidad. A vos, Mónica, a vos. Entonces, bueno, vamos a ver quiénes levantaron la mano para... Ahí el compañero María Elena, Enrique Iglesias, que le vamos a pedir que se desmutee. Y de paso le decimos, o sea, según la metodología que estuvimos implementando, qué destacaría él, ¿no? De los módulos, qué dudas, qué aportes quiere hacer. Pero te va a tener que desmutear, Enrique, ¿no? Sí, Ahí sí. está. Bueno, buenas tardes, compañeros, ¿cómo les va? Nada, agradecerles. Aprendí muchas cosas, anoté muchas. Ya es el segundo curso en el que atravieso. El año pasado no pude terminarlo por una cuestión de salud.
He tomado algunas notas y también quiero hacer algunas devoluciones al curso, a María Elena, a ustedes, a la organización también, y contar algunas pequeñas cosas. También contarles, para blanquear la situación, que he sido sometido al protocolo de violencia de género de la organización. Que lo transité sin ningún tipo de inconveniente, que me sometí, y que no estoy en este curso por eso, también quiero aclarar. Es una decisión política mía, no es porque alguien me dijo alguna vez, y esto quiero, en estos 4 cuadraditos que pusiste ahí, que no, en realidad no sabía cómo usarlo, si había que poner el dedo, o había que poner la palabra, no sabía cómo era. 2 o 3 cuestiones a mí me surgen como varón. La compañera Pedrolo preguntaba por qué hay pocos varones que transitamos por estos espacios. Yo puedo hablar de mí, generalmente no puedo hablar de otros, pero me puedo dar alguna cuenta, es decir, a veces por vergüenza. Y hay veces también, por complejo de culpa, también por cuestiones que, bueno, sabemos que estamos desde un lugar hegemónico, privilegiado, como decía el compañero. Es cierto que hay cuestiones que nosotros naturalizamos todo el tiempo, permanentemente, y que estuvo dado todo el tiempo permanentemente porque estuvo disponible para nosotros desde siempre. Para la mayoría. Digo en primer lugar que milito el feminismo desde siempre, pero también tengo que decir claramente que no milito cualquier tipo de feminismo. Yo milito el feminismo de Teresa Cambre. Alguna vez les voy a contar quién fue Teresa Cambre en mi vida, que fue una mujer sola, discapacitada, surgida en un medio rural, y que tuvo la valentía de haber puesto límites a la violencia machista desde muy joven, y esa mujer era mi vieja. Yo me crié al lado de esa mujer, ¿sí? Tenía muy poco espacio como para poder ejercer algún tipo de actitud que tuviera, y muy defensora todo el tiempo del lugar de la mujer. Y quiero contar otras cosas que aprendí dentro de esta organización, y quiero hacer una devolución porque me lo enseñó una compañera que no estuvo en este curso, pero que sí estuvo en el del año pasado, que tiene que ver, porque tiene que ver esto con ciertos tipos de prácticas que tienen que ver con los feminismos, ¿no? Lo que sí también tengo que decir es que en todos los ámbitos milito o siempre pongo muchas observaciones a la ideología pequeño burguesa, y eso también hay cierto feminismo que tienen ese tipo de prácticas. Hay un feminismo blanco, pequeño burgués, urbano, racializante, punitivista, autocrático, que también a veces es hegemónico en algunos espacios, y eso también limita fuerte. Yo quiero hacer una devolución en este espacio a la compañera de Olinda Carrizo, que ni siquiera sabe que existo. Pero yo le voy a contar algo que me pasó a mí dentro de la PDH, que lo aprendí de ella, sin que ella tenga la menor idea de lo que me enseñó a mí. Porque estando en un encuentro nacional, en una reunión en el 2016 en Santiago del Estero, fuimos a la escuela de Quimilí, a la escuela del movimiento campesino indígena, que de hecho, sea de paso, esta compañera, yo me quedé mucho con una palabra que habla con la compañera Dora Barrancos, que se habla y que deberíamos profundizar bastante más, que es la interseccionalidad dentro del feminismo, ¿no? A veces cuando las compañeras son de piel morena y son campesinas y están en el interior, que tienen pocas voces, hay cierto feminismo que no las levantan. Ayer anoche, con todo lo que está pasando en Mascardi, las que estuvieron detenidas son las compañeras mujeres con sus niñes, hasta hace pocas horas. No hubo muchos ámbitos en donde estas voces se levantaran y se denunciara esto como violencia de género. Quiere decir que tiene que ver con la circulación de la palabra. Cuando yo entré a esa escuela, la forma en que circulaba la palabra, pero también la forma en que hablaban los silencios, a mí me impactó de una manera tan fuerte,
y me conmocionó tanto que hasta el día de hoy es una de las impresiones más grandes que me digo, bueno, acá hay otro mundo posible, acá hay otra forma posible de circulación de palabras, acá hablan más a veces los silencios que las actitudes, y eso lo aprendí en el interior de Santiago del Estero, dentro de un movimiento campesino indígena, donde la que hacía para circular la palabra era la compañera de Olinda Carrizo. Yo quiero cerrar con esto y quedarme en esto porque hasta el día de hoy me ha calado tan adentro esto, ¿no? Como que me hizo reflexionar y me hizo revisar todo lo que yo tenía para atrás. Yo salí de ese lugar siendo distinto. Y yo lo quiero agradecer a este espacio. Gracias, compañero Iglesias, muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, y aparte de Olinda la tuvimos como expositora el año pasado en uno de los módulos, realmente es una gran compañera, estuvimos también compartiendo en el foro feminista latinoamericano en Santiago del Estero este año, realmente una gran compañera. Miren, solamente ponemos de referencia JPG, que habla de una metodología que aplicamos en el método Che, para aquellos que no estuvieron en los 2 últimos encuentros. Método Che es una metodología de participación ciudadana. Che significa comunidades hilando estrategias, y tiene todo, por supuesto, una mística y un significado más amplio que excede al curso. Entonces, la idea justamente es aprovechar que las compañeras, digamos, las exposiciones de las y les compañeros, y que ustedes puedan, digamos, ir en una hoja en blanco que tengan en su cuaderno, como hicieron en los 2 últimos encuentros, anotando qué cosas resaltarían, sus dudas, sus disensos, pero también sus aportes. Esto es para que circule la palabra. También, por supuesto, pueden hacer sus aportes, o sus negritas, o sus dudas en el chat, que van a ser leídos por las compañeras que estamos coordinando el curso en el día de hoy. ¿Qué les parece? No los vamos a sacar al flyer, que lo está exponiendo nuestra compañera Agustina Olivo, y le vamos a pasar la palabra, porque acá veo que levantó la mano a Nicolás, así que sé que está contento y quiere comentarnos qué cosas puede destacar, o qué le ha quedado. Viste que, Nicolás, viste que la compañera Paola Latriglia nos estaba comentando qué cosas la habían atravesado, ¿no? Y de hecho, fíjense, les quiero mostrar cómo tengo rayado por todos lados, y también tengo negritas, sobre todo con lo que nos dijo Graciela Collante en el último módulo, cuando dijo, la historia no se borra porque la historia está escrita en nuestros cuerpos. Y yo eso realmente es como que fue un tsunami encima mío. Bueno, Nico, ¿qué te pareció? ¿Qué podríamos destacar, o cuáles serían tus aportes? Bueno, muchas gracias. Realmente me gustó mucho el curso. Disfruté todos los encuentros, los que pude sincrónicamente y los que no después gracias a los links. Yo quería hacerte un aporte, hacerles un aporte. Yo soy abogado y cuando empecé a trabajar en el Poder Judicial de mi provincia, en Mendoza, me designaron en un juzgado de familia que tiene lo que se llama la Secretaría Tutelar. Entonces, siempre interesado en estos temas, dije, bueno, indudablemente acá hay mucho ámbito para crecer, para aprender, y sobre todo, y acá viene el aporte, para llevar a la acción del día a día, como comentaba, creo que Mónica, que fue quien dijo esto hace unos instantes. Perfecto, nada que aportar en ese sentido, novedoso. Sin embargo, por los devenires de la institución, después pasé a un juzgado civil, y me di cuenta de que allí había mucho para aportar, porque en el juzgado de familia, aunque más no fuera por tener contacto con causas, y sobre todo con mujeres víctimas de violencia de género, más allá de que también no solamente había mujeres, también había niñeces y adultas mayores, solo por tener contacto ya había algo de ejercicio de aprendizaje, pero en los juzgados civiles cero. Y ahí me di cuenta de que, por ejemplo, un desalojo civil, que toda la vida pareció alguien que no pagaba un alquiler, un colegio privado que ejecuta cuotas cuando están impagas, o un consorcio que ejecuta expensas impagas, me di cuenta de que había muchas más mujeres demandadas por eso que varones, incluso cuando los varones eran parejas casadas, por ejemplo.
Entonces la perspectiva de género que pudimos ir incorporando, al principio un poco tímidamente y después haciendo intervenir a instituciones propias del mismo Poder Judicial, me demostró que, y acá está digamos, resalto de nuevo el aporte, el día a día, en mi caso, se me hizo muy interesante poder llevarlo a ámbitos mucho más novedosos que yo hablo desde mi metro cuadrado, que es el derecho, que el clásico que sería el derecho de familia, que no lo estoy minimizando ni mucho menos, pero entonces insto a que sigamos haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, pensar una odontología con perspectiva de género, con horarios en que las mujeres puedan, por ejemplo, acceder a tratamientos odontológicos fuera de los horarios en que tradicionalmente han tenido que llevar adelante algunas tareas, por ejemplo, cuando son hogares monoparentales. Perspectiva de género al crear formularios de adhesión a un colegio privado o a un consorcio para que más no sea, se declare quién es la otra persona responsable. La compañera que habló del módulo de sindicalización, que me pareció interesantísimo, recordar que hay muchas provincias donde ya existe la licencia por violencia de género y aplicarla, que es lo que yo no veo, no la piden. La han pedido, se ha dado, por lo menos en mi provincia, en el pequeño metro cuadrado, pero ¿sabes qué? La falta de conocimiento hace que no se pida. Entonces, ir a los lugares donde estas herramientas se conocen para ponerlas en práctica, darle vida y darle crecimiento, es decir, que ante eventuales reformas sean ampliadas. Ese era mi aporte, de llevar todo esto que estamos hablando a lugares donde hay muchísimo para hacer, porque todavía la perspectiva de diversidad sexual y la perspectiva de género no ha calado tan hondo como por suerte en otros. Gracias, Nicolás, muchísimas gracias. Tal cual, ¿no? Hemos compartido en algunas otras ediciones del curso también esta mirada, así que muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, me voy a tomar la atribución. Como hay una mano levantada y tiene lentes de color rojo que a mí me gustan y me gustan mucho, me voy a donde está Susana Medina. Susana. Gracias. Buenas tardes a todos. Desde Formosa, un inmenso agradecimiento. Para mí fue esclarecedor, me enriqueció y me abrió un montón de perspectivas que uno a nivel federal, porque yo estoy en el norte, cree que a veces está solo, pero por ejemplo el tema de la justicia, de la falta de formación y de la praxis, porque las leyes están vigentes, pero la situación de la aplicabilidad de la ley y de los procedimientos sigue viniendo a la saga, o sea, atrás, todo perjudicando a las víctimas y principalmente al tema de género, ¿no? A nivel familia, a nivel, como decía el otro colega, yo también soy abogada, por eso es que agarré impulso cuando habló el colega anterior. A nivel civil, el Código Civil tiene intersticios para aplicar el tema de género, la perspectiva de género. Por ejemplo, en las reparaciones, en atender el tema del cuidado, de quién está el cuidado, por qué la mujer debe el alquiler y el padre no debe, como estaba explicando el colega. Aparece deudora la mujer. Eso se experimenta en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Que no se investiga, no se amplía la mirada para arribar a una situación equitativa y de protección, porque también están los niños, y acá vuelvo a otro tema que se habló sobre la justicia vicaria, que me parece muy interesante intensificar, y preparar a nuestros jueces, a nuestros funcionarios a nivel federal, a niveles provinciales, porque hacen eco de eso, o sea, de la feminización de la pobreza, y más en una época post-pandémica, donde quedan las consecuencias, los resabios, las deudas, y bueno, es como que el mundo continúa, ¿no? Continúa y debe continuar. Y bueno, es digamos, lo que yo quería poner en negrita.
y como aporte, sinceramente se podría volver sobre la trata, que es un tema muy delicado, más en zonas de fricción y de frontera, como es la nuestra, frontera con la República del Paraguay, ver si se puede intensificar el tema de las búsquedas, de los controles, de los plazos, la preparación de las fuerzas de seguridad, también la preparación de las fuerzas de seguridad a nivel Ley Micaela, que parecen impermeables. Las mujeres que pertenecen a las fuerzas siguen sufriendo acosos laborales, violencia. Bueno, tengo muchos tips, pero no quiero hurtar el tiempo de otro, y con todo respeto sigo agradecida, y bueno, les mando un saludo a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, compañera, muchas gracias. Anduvimos por todo el país, y acá estoy viendo, también hay un color que me gusta mucho, no tiene nada que ver con la separación de Iglesia y Estado, pero bueno, ya está sonriendo la compañera Indira. Le vamos a pedir, por favor, que comparta, se desmutee y comparta con nosotras sus aportes o sus negritas. Compañera, te escuchamos. ¿Te escuchamos o no? No sé si está. Ya se me la fue. Todo porque le dije que me gustaba el color bueno, hasta que la compañera se pueda desmutear o pueda volver, le voy a pasar la palabra a Verónica Stucci, que seguramente se pronuncia de otra manera. La veo muy concentrada. Le voy a pedir por favor que se desmutee y comparta con nosotras su apreciación. Hola, buenas tardes a todos, a todes. Bueno, yo soy psicóloga, trabajo en un hospital general en Capital, en La Guardia, y antes había escrito por ahí en el chat esto del destrato, del maltrato que vivimos diariamente con respecto a la atención de los niños en La Guardia, y sobre todo de adolescentes, porque lo que se ve mucho es hasta los 15 se atiende en pediatría, pero después se atiende en la Guardia General, pero no son mayores de edad, y entonces hay una trampa administrativa del hospital que se reproduce en la atención, porque bueno, ¿quién atiende? Los pediatras, atienden los clínicos, y a partir de ahí el consejo actúa de manera similar. El consejo, digamos, la Guardia Permanente de Abogados, el consejo de niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos como ahí como un vacío en el que el equipo de salud mental es el único que activa alguna intervención posible, y siempre la mirada, porque también es necesario que a médicas, médiques tengan algún tipo de educación en género, porque es impresionante las cosas que se escuchan en una guardia, ni hablar, bueno, si viene alguien que no se identifica con ningún tipo de género y hay que internarlo en alguna sala, que los hospitales todavía siguen siendo sala mujeres, sala hombres. O sea, hay un atraso estructural y mental en todo lo que es la salud, que me parece que habría que apuntar un poco a capacitar también ahí. Alguien dijo también algo de salud mental. Hay también compañeros que uy, me quedé sin... Te estamos escuchando re bien, ¿no? Sí, yo no veo nada en la pantalla. Se me trabó la pantalla, no sé qué pasó. Está saliendo bien. Hay todo un atraso y hay que fomentar la información y la educación en todos los profesionales de todos los ámbitos, creo yo. Hablo más desde mi metro cuadrado, que es lo que veo en las guardias, ¿no? Esto de no creer un abuso, de creer que el niño o la niña miente,
de que la madre le dijo que diga tal o cual cosa sobre su padre, y estas cuestiones además en la urgencia, ¿no? Como que, no sé, una niña que tiene 3 años, que se atrevió a contar lo que le pasó, que encima le pregunten medio desafiantemente si es verdad, si lo inventó. Hay como mucha mala praxis y mucha poca formación en todo el tema de abuso y de trato con los niños, ¿no? Que me parece que debería hacerse algo, ¿no? Desde estos lugares de encuentro. Muchas No gracias, veo nada. Verónica. No veo bueno, nada, perdón. no te hagas problema, ahí la compañera ya te va a mutear, así vos te quedas tranquila que no se filtra nada para acá. ¿Todo Gracias. bien? Muchísimas gracias por el aporte. De hecho, lo hablábamos con las compañeras de la Secretaría, es algo que sí nos preocupa. Se avanzó en la norma muchas veces y nos falta en el territorio. Y Sí. aplausos, ¿no? Porque las compañeras ponen el cuerpo en el territorio y esa es la manera. Sí. Quizás otros miran para otro lado, vos no. Así que eso es muy importante. Gretel. Y María Elena. Sí, decirle a la compañera Verónica que también hay una Secretaría de Niñez y Adolescencia en la PDH, donde hay compañeros muy comprometidos, varios de ellos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la verdad que estamos a disposición, están a disposición para articular, para generar acciones, somos parte de APIABA, la Asamblea por las Infancias y Adolescencias, así que nos podés escribir. Me podés escribir a mí o a la PDH y pedir el contacto con la Secretaría. Vas a ser muy bienvenida además, muy bienvenida. Perfecto. Ahí le pedimos a Agus entonces que la mutee a Vero para que no se filtre y ella se quede tranquila. Gracias. Ahí tenemos a alguien que está levantando la mano, pero no tiene activada la cámara. No sé si Ale o Ale, Ivana, ¿podés activar la cámara para que te veamos? Sí, yes. Ahí está. Perfecto. Hermosa. ¿Desde qué lugar del país nos estás hablando? Buenas tardes, yo soy de San Pedro de Jujuy, o sea, del interior de la provincia. Bueno, en primera instancia agradecerles porque la virtualidad, como decía, nos permite a la gente del interior acercarnos a un montón de oportunidades de capacitaciones, de diferentes tipos de formación. En mi caso particular me sirvió un montón la pandemia para eso. Eso como primera instancia. Y bueno, particularmente de la capacitación, lo que más resalto, si bien todos los módulos han sido muy importantes y muy interesantes y han dejado cosas para subrayar, particularmente todo lo que es la tercera edad, fue algo que para mí me abrió mucho la cabeza porque tengo esa mirada, sobre todo acá en el norte y demás. Es como muy común ver a la tercera edad como los ancianos, los abuelitos y esas terminologías que acá hemos analizado y hemos visto que no está bueno. Verlos desde otro lugar, como personas activas, como personas con deseo, con personas a las que también, por ejemplo, desde su, qué sé yo, de su crecimiento y su desarrollo y su paso por el sistema educativo incluso no han tenido ese, y que la importancia que tiene aún en esta etapa de la vida es acercarle estos conocimientos. Eso fue lo que por ahí más resalto de la capacitación, ¿no? Bueno, eso, para mí básicamente el curso, o sea, hice otras capacitaciones, entonces algunas cositas como que más o menos no fueron tan novedosas como esos puntos, por ejemplo. Todo lo que fue trabajar la tercera edad, los adultos mayores, digamos. Bueno, eso era básicamente lo que quería compartir. Muchas gracias compañera. Quizás también María Elena les pueda contar lo que es cada vez que tenemos que priorizar las temáticas cuando tenemos un curso por delante. El debate, el argumento en relación a qué tratamos, qué dejamos de tratar.
O sea, son todos los temas importantes, quizás María Elena le puedas comentar y... Sí, como no, Gretel. La verdad que hemos tenido que dejar afuera temas impresionantes, yo lo dije un poco con una cierta melancolía en mi primera intervención hoy. Dejamos afuera género y terrorismo de Estado, por ejemplo, con los testimonios maravillosos de las expresas políticas de la dictadura. La verdad que han sido paneles esos muy buenos, de las abogadas que llevan las causas de lesa humanidad también, y de las mujeres de pueblos originarios, una de ellas justamente, Violinda Carrizo, fue una de las más interesantes. En otro momento estuvo Sonia Ivanov, un curso anterior, por ejemplo, abogada indigenista del sur. Así que es difícil, porque en realidad lo que hicimos este año, además de dejar algunos temas afuera, que son muy caros para la PDH y para nosotras, lo alargamos el curso. Entonces, hoy es el encuentro número 10. Originalmente eran 6 o 7. O sea que vamos alargando, y eso también conspira a veces con la continuidad de quienes cursan. Así que tenemos que hacer un mix, tenemos que hacer una reflexión y un poco ver, de acuerdo al contexto, ¿no? Centrarnos en cuáles son algunas de las preocupaciones, evidentemente el tema abuso sexual, el tema misoginia, el tema poder judicial, interseccionalidad, pueblos originarios, cómo viven las mujeres la violencia en los barrios. Este panel que proponía Adriana de hacer un panel de lideresas populares, sociales, puede ser una clave para incluir distintas temáticas más arraigadas con el territorio, con la vida y la lucha en el territorio. Así que es toda una discusión que la haremos después del 8 de marzo, ¿no? Cuando ya el año próximo, y seguramente también nos sirve este debate para no repetir, no queremos repetir. Lo que sí yo quisiera proponernos como objetivo es hacer una segunda edición, aunque sea digital, del libro, para incluir algunas de las charlas, no sé si todas, de este año. La verdad que estaría bueno una segunda edición de Género y Derechos Humanos, una segunda versión, digamos, para incluir otras charlas. Pongámoslo como objetivo, y cuando nosotras nos proponemos algo, más aún si es digital, Ya en enero nos vas a tener a todas trabajando, no te lo puedo creer. No, enero no. Ustedes no saben lo que fue el proceso para tener ese libro. Les contaríamos, pero bueno, justo la veo Indira que se conectó de vuelta, y le voy a pedir que se desmutee y no se me la escape, encima que le digo que me gusta el color de su suéter. No es que sea, digo, y separación de iglesia y Estado. No. Haceme el favor de desmutearte y contarnos qué te pareció. Bueno, perdón, me pone un poco nerviosa, pero bueno, va mi pequeño aporte. Solo, bueno, agradecerles, obviamente en principio es la primera vez que participo. Contar brevemente lo que hacemos con mi mamá, que está acá también en el curso de Leonora. Nosotras, ella es trabajadora social, yo soy psicóloga, recibí hace poco. Hace 2 años, desde que comenzó casi la pandemia, en abril del 2020, formamos parte de una olla acá en Lanús, en Buenos Aires, que es la olla Graciela Vidailac, que se formó con vecinos, vecinas, para aportar. Vivimos muchas situaciones, muchas personas en situación de calle, problemáticas de consumo muy invisibilizadas, personas abandonadas. Quizás mi mamá pueda aportar un poco más, porque ella es quien los acompaña y quien está mucho más empapada, pero fue durísimo el laburo que tuvimos, que todavía está, que todavía lo sostenemos.
con ayuda de miles de donaciones, de campañas a pulmón por nosotros, cada uno con su bandera política y en coincidencia, casi todos los compañeros, pero solos. Y quizás, bueno, la vivencia que se vive sobre todo en las personas que están en la calle, que nadie las ve, que nadie las escucha, que no hay ningún programa o pocos y muy básicos, y todo el laburo que hay ahí por hacer, que me parece que es un tema para hablarlo, porque es una violencia, porque justamente eso, nadie los ve. Entonces, ese es nuestro pequeño aporte desde nuestro lugar, con mi mamá y con todos mis compañeros y compañeras de la olla, que ojalá que no se corte con esto, que realmente alguien los escuche, como están haciendo sobre todo mi mamá y sus compañeros y sus colegas, de acompañarlos. Forman una asamblea de personas en situación de calle, junto con la ley, acompañaron a la ley que salió hace poco, pero eso me parece que es un tema también a profundizar, a hablar y a escuchar, que supongo que no pasará solo acá, pero es mucha, y sobre todo en la pandemia, la cantidad de gente que perdió el laburo, que está en la calle, que sufre violencia, y la cantidad de consumo de alcohol y otros consumos que implica también el estar así, en esa situación y en esa vulnerabilidad. Así que bueno, eso es nuestro pequeño aporte, y agradecerles, ojalá pueda participar en otros, si hay el próximo año o cuando fuese, voy a estar muy, muy contenta. Y bueno, eso. Gracias. Gracias. Estás así como un poco colorada, pero bueno, digamos que es el reflejo del saquito. Me da vergüenza, María Elena. Ya pasó, ya pasó. María Elena, ¿querés elegir alguna compañera que veas que tiene como cara de interesada en hablar? Bueno, a mí me pasa con la pantalla que Yo te paso ahora los nombres por cucaracha. ¿Querés? no veo otros que los que ya hablaron, porque Verónica habló, porque Indira habló, Ale también. Mira, hay una persona que está como haciéndome guiño, guiño, que se llama María Laura Sánchez. Sí. Ya Justo estoy estaba viendo. levantando la mano, ¿vos sabés? Bueno, adelante entonces. Hola, ¿qué tal? Saludo a todo el grupo. Es la primera vez que participo. Me pareció muy interesante y poder pensar el diagnóstico del Poder Judicial a través de la violencia vicaria, que era la primera vez que lo escuchaba. Soy estudiante del profesorado universitario de Derecho acá de la UNR Rosario, y he hecho cursos y me sonaba muy vicario, me sonaba, no sé, algo de narcotráfico, no sé por qué se me había ido, después lo vi, tenía que ver con la violencia institucional, de cómo el Poder Ejecutivo muchas veces encasilla a la persona, y bueno, es sabido que descree de los chicos casos de abusos sexuales y de todo. Y bueno, después estuve con el tema de tratas, que me llamó bastante el tema de abolicionismo, que bueno, me convenció directamente la diferencia, la prostitución, la trata, la legalización. Lo pensé muy bien el tema de la trata en cuanto a ESI, porque había hecho algunos cursos de género y había dado algo de ESI, pero no había relacionado la trata con la ESI en ese sentido, con el tema de tocar las partes, al derecho, hasta dónde puede seguir o consentir. Y bueno, me pareció muy bien también lo de Stola, en cuanto al tema del macho explicador, porque por ahí sí piensa que necesitamos continuamente que nos traduzcan lo que nos están diciendo, y por ahí uno está pensando o está viendo o no opina, y dejan que hable en algunos temas que uno no conoce, pero no es para que ignore, o sea, como que siempre estamos inferiores en el tema de que estamos pensando lo que ellos están hablando. Y bueno, me gustó mucho el tema también de ancianidad, mejor dicho, el derecho de las personas adultas mayores, y en cuanto a eso, el otro día justo hablaba con alguien que tiene el padre, y le comentaba todos los beneficios que había escuchado. Digo, bueno, estoy replicando el conocimiento y asegurando derechos a otras personas. Le explicaba lo del acompañante, le explicaba todo lo que yo había escuchado, y digo, bueno, dice, sí,
por suerte alguien me lo había dicho, pero hay mucha gente que por ahí fui y le comenté algo y no sabía. Entonces digo, bueno, por lo menos me siento útil en algo que estoy enseñando, no estoy enseñando, pero transmitiendo lo que yo estoy aprendiendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Gracias, a María vos. Laura. Qué bueno. Ahí ahora veo un montón de manos levantadas. Bueno, No sé si- pasemos la palabra. Entonces, ¿A quién? Rosa Carolina Benedetto, ¿estás por ahí? ¿Vos levantaste la mano? Sí, levanté la mano, pero no sé si me ven. Yo ahora me... Sí. No sé si tengo como tiempo. ¿Sí? No, Yo no me estabas veo. bien. Estabas bien. Estabas re bien. Ahí estás bien. ¿Está Sí, sí. bien ahí? Bueno, Muy bien, no, yo estoy realmente, estos encuentros son maravillosos, y más para las regionales del interior que trabajamos todos los temas, y no solamente nos abocamos a una cosa, y entonces esto nos da una gran apertura y una visión diferente, y profundizar en todos estos temas realmente nos ayuda bastante. Yo voy a tomar dos temas. Una palabra un comentario de Dora Barranco, que estuvo para mí maravilloso, que la justicia feminista debe ser revolucionaria, tiene que cambiar completamente y ser totalmente distinta a la justicia patriarcal. Y eso me parece que es algo que nosotros tenemos que bregar por eso. Por supuesto que el aporte de Mounier me encantó, me sirvió muchísimo. Yo participo además en una intersindical, entonces de mujeres, y bueno, nos sirvió muchísimo. Con eso hicimos varios trabajos, con ese aporte de ella, por supuesto, sin copiar ni nada de eso, pero nos orientó bastante. Y yo agregaría algo sobre la justicia, que yo lo he tenido que comprobar. Por ejemplo, esta mañana fuimos a pedirle que le devuelvan la casa a una señora muy empobrecida que se la han usurpado en la ciudad de Villa María, y no es gente empobrecida la que se la usurpó. Y ahí vimos que en el Poder Judicial, todos los días que vamos a tribunales, vemos que hay unas relaciones de negocios y unas relaciones familiares dentro y fuera del Poder Judicial, que todas están imbrincadas en como una cofradía de la que participa en las sociedades del interior. Yo a lo que dice Luciana Mazuelo, que me encanta, que habla de la violencia vicaria, de las madres protectoras, que hay un odio hacia la mujer, yo diría que también hay negocios muy importantes y hay relaciones familiares dentro del Poder Judicial que se quieren mantener a toda costa y que se defienden entre ellos. Cuando nos vieron esta mañana a PDH, ahí no nos dejaron entrar, y bueno, pero después todo se resolvió, y lo tuvieron que decir, que se resolvió y se apuró la devolución porque estábamos nosotros. Y justamente, ¿quién eran las perjudicadas? Como siempre, mujeres. Una mujer pobre, con una hija pobre, una hija niña todavía, 19 años, que ya no, que todavía está en el colegio secundario. Y voy a agregar algo sobre ESI. Un aporte muy importante que me dio el jefe de acá del obispado, de la vicaría, que es el vicario del obispado, que me encantó, porque él me dijo, cuando fuimos a preguntar por qué está pasando y tanta discriminación en los colegios privados de nuestra ciudad, que son la mayoría religiosos, y porque hay casos muy complicados que se nos han presentado. Y él me dijo, la ESI es una ley nacional y una ley provincial. No la podemos soslayar desde las escuelas privadas católicas de ninguna manera. Esas cosas hay que enseñarlas. Y también me dijo que entre las cosas que hay entre los elementos que se tienen que rescatar de las escuelas privadas, por ejemplo, es el contrato fundacional. Y la mayoría de ellas ha sido
en esta ciudad, fundada para atender a las poblaciones más vulnerables. Entonces yo creo que eso es un aporte muy importante y lo tienen bastante claro un grupo de gente de la iglesia. Que después en las escuelas se lleve a cabo diferente es otra cosa, pero fue una punta muy importante que nos ayudó a trabajar con los inspectores de escuelas privadas de esta ciudad y poder cambiar algunos elementos. Por supuesto hubo escuelas que no nos dejaron entrar, pero otras sí nos dejaron entrar. Entonces yo creo que en todos los ámbitos, nosotros nunca esquivamos de poder hablar con uno y con otro, y en todos los ámbitos nos ha servido, porque nos han dado estas líneas de pensamiento que yo no las tenía sobre la ESI, y además acá en Córdoba se los obligó ahora a participar a todas las escuelas en la ESI. Por supuesto, ustedes saben que yo soy muy crítica de la ciudad de la provincia de Córdoba, pero en esto nos ha habido un gran avance. Nada más. Gracias, María Carolina. Rosa Carolina Benedetto, de Y a mí, Córdoba. Rosa Carolina, lo mismo. Gracias. Bueno, y están dos manos levantadas más y después vamos cerrando. Tenemos una sorpresa, ¿no? Que es la encuesta que estuvimos preparando, que Gretel trabajó mucho, que sabe de estas técnicas que son tan interesantes. Elena Costa y Danisa Brizuela, tenemos levantadas las manos. Con ellas dos terminamos y vamos a la encuesta. ¿Te parece bien, Gretel? Elena. Hola, sí, buenas noches, ¿cómo están? No sé si se escucha mi audio. Sí, sí, se escucha muy bien. Y bueno, no quiero hacer lío porque me costó entrar y no quiero tocar nada para que se pueda escuchar por lo menos. La verdad que fue una excelencia total con respecto a todas las clases, que venía apurada para sentarme y escucharla a pleno. Me tomo el atrevimiento de decir que uno de los que me repercutó muchísimo fue la temática de la discapacidad y su derecho, qué influencia tiene hoy en la sociedad. Y de verdad es una lucha constante, porque hoy en día, igualmente, las madres de esos niños que tienen esa discapacidad diferenciada, están en la lucha porque no cumplen con los requisitos dados, ya sea la silla, o sea el ortopédico de cuello, o simplemente un medicamento. Lamentablemente es una lucha muy larga por seguir apostando, por seguir golpeando las puertas, y por no callarse, porque una vez se calla, se limita a decir, no voy a hablar. Bueno, no. Hay que hablar, hay que salir, hay que golpear las puertas, y estos derechos tienen que ser escuchados acá y en todos lados, porque es un derecho de ellos. Toda persona tenemos derecho a la inclusión. Y cuesta muchísimo eso, ya sea porque hoy en día, por ejemplo, las otras vueltas pasó una cosa así similar. Yo soy de Lanús Este, estaba del otro lado, y ustedes saben bien que las personas con discapacidad tienen una entrada, una valla, donde le permite que la mamá que no puede subir por eso, sube por la grampa. ¿Podés creer que había un auto ahí? Entonces, ¿a dónde estamos parados? ¿Quién cumple? ¿Quién mira estas cosas que te ponen? Justamente esta barrera, porque son barreras constantemente que uno tiene que estar luchando, no solamente con lo que no te entregan, sino con la sociedad misma. Otro de los temas que me quedó la verdad, que fue muy intenso y me puse a pensar, ¿no es cierto?, cuando se habló de la trata también. Es un tema muy importante lo que se está transitando, y que no estamos muy lejos de esa realidad, porque es una realidad muy profundizada y tocada, y no solamente pasa en el interior. Acá, no hay que ir tan lejos para ver que esas cosas existen, pero lamentablemente situaciones que se naturalizan y hacen la vista gorda cuando uno tiene que hablar y golpear, como digo yo, ¿no es cierto? Me parece que un tema muy profundo,
para seguir tratando, para seguir apoyando, y más allá de eso, de no callarse, porque justamente cuando escuché a esta compañera que le pasó y que tuvo una experiencia muy fuerte a la periodista que estuvo las otras vueltas dando, hablando con lo que ella había transitado, un ejemplo de seguir peleando la vida con todo lo que había transitado. Ese día me agarró un escalofrío en la piel y dije, no puede ser. Entonces esta vivencia nos da esa fortaleza de seguir apostando a estas cosas que todavía falta ese aporte para seguir, que más de una debe estar afuera y por ahí falta empoderar, para que sea sumada a este propósito que queremos nosotros, ¿no es cierto? Que se acabe esas injusticias y no el maltrato, y sí a la vida. Bueno, muchas gracias, hermosas palabras, por supuesto. Entonces vamos a Danisa Brizuela, y después vamos a ir cerrando. Gracias. Buenas, ¿se me escucha bien ahí? Muy bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer también por estos espacios. También es la primera vez que participo. Me pareció muy fructífero cada encuentro, pero yo quería hablar o hacer hincapié sobre el encuentro que fue de ESI. Más que todo por el tema de que yo soy estudiante de licenciatura en trabajo social y soy diplomada en ESI, y con relación a la disertante estoy en total acuerdo de que hay que militar la ESI, porque más allá de que se presenta mucha resistencia, por ejemplo, yo soy de Catamarca, en una provincia en donde está muy arraigada la religión, cuestiones muy, muy culturales, me parece como aporte, porque también, bueno, estuve en varios encuentros también de la provincia que se hablaban de ESI, y yo creo que uno de los problemas es, o no sé, lo dejo acá como criterio así para debatir, qué es lo que nos pasa a cada uno en relación a la ESI. O sea, cuestionarnos nosotros mismos qué es para nosotros la ESI, porque en una de esas jornadas en donde asistí, un agente decía que los chicos saben, los adolescentes saben de método anticonceptivo, saben de preservativo. Sí, sí saben, porque hoy por suerte las relaciones sociales hay mucha información, se habla de estos temas, pero la realidad es que lo saben de forma superficial. Conocen visualmente lo que es un anticonceptivo, conocen visualmente lo reconocen lo que es un preservativo, pero no está relacionado con lo real, que es el cuidado. O sea, no se pone en objetivo, que es el cuidado de uno mismo y del otro. Porque si vamos estadísticamente, todavía sigue habiendo enfermedades de transmisión sexual y cada vez va en aumento. O sea, si tanto los adolescentes conocen los métodos anticonceptivos, el preservativo, entonces no tendríamos estos números estadísticamente. Pero los hay porque creo que falta esa relación con la realidad, porque muchas veces pasa de que también nos dicen que como que lo ven muy lejano el contraer una ITS o mitos también en cuanto a las relaciones. Entonces me parece fundamental, existe campaña, existe información, pero me parece mucho esto de bajar a la realidad, porque es algo de que nos puede, la ESI la veo fundamental para todos, o sea, que se den en todos los niveles y modalidades educativos, pero nos mejora la calidad de vida, o sea, lo apunto en eso, en calidad de vida, porque no es solamente esto de la genitalidad, sino también esto de los vínculos. Me ha pasado de tener reuniones con amigas y saber de que todavía las mujeres seguimos tolerando actitudes, discursos, comportamientos que yo por ahí a veces lo puedo reconocer o los detecto más por el tema de la información que uno tiene, pero me pasa con amigas de que no
todavía sigue invisibilizado y a veces no es solamente esto de decir, o sea, el simple hecho de decir no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, como que todavía no lo pueden decir de una forma natural. Es como que ese es mi ruido ante las situaciones de la ESI. Es como que no es solamente el tema de tener relaciones sexuales, sino es cómo me vinculo. Y yo me acuerdo que en el primer momento fue como que le dije, ¿qué sentiste vos en ese momento? O sea, ¿cómo te sentiste vos cuando pasó esa situación? Y no me lo podía decir en palabras, o sea, hasta es como ni siquiera percibirlo, o sea. Entonces me parece muy fundamental la ESI, y que sí estoy totalmente de acuerdo con la disertante de que hay que militar la ESI. Más allá de que no seamos docentes o en los espacios en donde estemos, hay que militar la ESI. Yo desde el lugar, ese fue mi lugar con una amiga de hablarlo, pero me parece muy importante la ESI. Y bueno, agradecer también por estos espacios. Muchas gracias. Qué bueno, qué buenas palabras, la verdad, Anisa. Hay que estar con los chicos, con los chiques. Le vamos a pedir a la compañera Roxana. Hola Roxana, ¿cómo estás? Justo se desmuteó. Y estaba diciendo algo importante, además iba a decir eso, que Roxana estaba diciendo algo importante en el chat. Si lo querés comentar, Roxana, de Mendoza, ¿no? Ahí viene la samba. Hola, buenas tardes. Sí, decía yo de que me parece como un problema más de lenguaje, que seguimos llamándole método anticonceptivo cuando en realidad son métodos de cuidado, va mucho más allá de solamente de la anticoncepción. Estamos cuidándonos de enfermedad de transmisión sexual, de un montón de cuestiones que me parece que es eso, es que denominamos mal a ciertas cosas. El tema de la ESI realmente también nos sucede acá en Mendoza, que también es así como muy fuerte el tema de la religión, y es muy difícil poder entrar. Yo no sé si en todo el país es igual, pero acá las escuelas públicas tienen 12 horas reloj cada profesor de ESI para dar en escuelas donde hay 1000 alumnos, por ejemplo. Entonces los chicos tienen clase 3 veces al año, y es literal, son 3 veces al año, entonces obviamente no se puede dar educación sexual ni remotamente. Entonces así tenemos en San Rafael altas tasas bueno, en Mendoza en particular también, pero digo en San Rafael puntualmente, altas tasas de embarazo adolescente. Yo en mi trabajo, que trabajo en niñez y adolescencia, lo veo. Tenemos acompañando a niñas de 14 años que son madres. La verdad que es como muy fuerte. Igualmente el tema de la trata. La semana pasada estuve dando talleres de trata en escuelas primarias, secundarias de acá de San Rafael. También es algo muy fuerte, las adolescentes no tienen idea del tema. Y yo les decía que todas hemos sido adolescentes y todas hemos creído que nunca nos va a pasar nada, de que cuando tenemos contacto con alguien por redes sociales y les pasamos fotos y los aceptamos como si los conociéramos, como si fuésemos amigos, como se les llama en las redes sociales, aceptamos y no sabemos quién va detrás de todo eso. Y yo les decía que los captadores del negocio de la trata es un trabajo para ellos. Están todo el tiempo en las redes sociales porque es el nuevo método de captación. Entonces que cada vez que ponemos o que ellos ponen, me saco una foto, estoy comiendo ravioles con mi abuela. Hoy me siento mal porque en la escuela me hicieron tal cosa. Hoy me siento triste porque me peleé con mi papá. Todas esas cosas las van como anotando. Yo le digo, ustedes imagínense como si hicieran una gran base de datos y dijéramos, esta piba está vulnerable, esta piba le hacen bullying, de esta piba le hicieron ciberbullying en tal momento, esta piba va al psicólogo, porque como cuentan todo, entonces le digo, van tomando a las nenas más vulnerables, a las nenas que tienen más problemas y caen en estas redes de trata que son muy difíciles de captar. Y otra cosa que les llamó como muy poderosamente la atención es cuando les decíamos quiénes
son los involucrados y las involucradas en esto. Y cuando empezábamos a nombrar a la policía, al Poder Judicial, a las autoridades políticas, a las empresas de telefonía celular, de internet, las nenas como que cada vez iban abriendo los ojos más grandes. Entonces me parece como muy importante empezar a nombrar las cosas como se tienen que llamar, digamos, y empezar a instaurarlo. Si nosotros no empezamos a nombrar a las cosas como se llaman, por más que hegemónicamente se llamen de otra manera, nosotras somos las que tenemos que empezar a nombrar a las cosas con el nombre que queremos, y así vamos sembrando precedentes. Como en un momento de la disertación de Samantha, cuando habló de discapacidad, de género y discapacidad, ella nombró que ya no quieren hablar de personas con discapacidad, sino hablar de disfuncionalidades. Y está buenísimo, y empecemos a hablar de esa manera. Digamos, no hablemos más de personas con discapacidad, sino hablemos con personas que tienen distintas disfuncionalidades, y empecemos a hablar a partir de ahí. Y empecemos a nombrar a las cosas como queremos que se nombre hasta que hagamos agenda, digamos. Solamente Pues, eso. Gracias, Roxana. La verdad que por eso la importancia de la palabra, ¿no? La importancia de la palabra. Yo siempre digo, yo que vengo del sistema educativo, que trabajé en las escuelas muchos años, hasta que después me dediqué a las políticas públicas de infancia, de género, la verdad que el rol de la docencia, de les docentes en la temática de la prevención, de la formación integral, es sumamente importante. Así que en esto vale la pena que lo incluyamos como eje. Bueno, y Gretel, entonces vamos con la encuesta ahora, ¿eh? Vamos terminando porque ya van a ser las 20 horas. Sí. María Elena, ahí Agus les va a pegar en el chat el link. No es para que lo contesten ahora, lo pueden contestar, es un Google Form, entonces ustedes lo contestan después que termine el curso. Y mientras tanto, ¿qué les parece? Le vamos a pasar la palabra a Mónica, le vamos a pedir que sea breve como para ir cerrando. ¿Te parece bien, Mónica? Sí, absolutamente. Yo quería un poco insistir con la cuestión de la militancia en todos y en cada uno de los temas en los que hemos participado, porque creo que va más allá de la formación profesional y más allá del ámbito en el que nos movemos en nuestro trabajo. Esto de la inquietud de la compañera que aprendió de adultos mayores fue y lo compartió. O lo que dice Roxana de esto de que las niñas van mirando asombradas porque no pueden creer lo que están viendo, y sin embargo hace rato que en la escuela, digamos, de alguna manera se les viene diciendo, esto hay que militarlo. Hay que romper los cercos, salir del espacio habitual y donde sea, en una plaza, en un club, con un grupo de amigos, empezar a transmitir de otra manera, que esto sea efecto multiplicador, porque si esperamos los canales formales, qué sé yo, que tiene que estar instalado, pero sabemos que es mucho más lento. Entonces la militancia tiene que estar en esto, así, en ese sentido. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Es verdad, bueno, le pedimos que se mutee Mónica. Gracias, Mónica. Bueno, qué importante, ¿no? Militancia, activismo, el poder que tiene la palabra. Y cuando hablamos del poder que tiene la palabra, a mí, ¿sabes, María Elena? A la cabeza se me viene Verónica González Bonet, una gran comunicadora, una gran compañera que milita, tiene unas banderas con las cuales nosotros siempre desde la APDH hemos acompañado, y también se me viene a la cabeza la red, ¿te acordás? La campaña de Desear, o sea, los derechos sexuales y reproductivos para las personas con discapacidad. Hay tanto, pero tanto, por eso nos es tan difícil priorizar en relación a los temas que vamos a trabajar en cada curso. Seguramente María Elena va a hacer una pequeña despedida. Yo simplemente decirles que sé que en enero vamos a trabajar arduamente en la edición de la segunda edición virtual de Género y Derechos Humanos.
estamos militando, activando ese libro territorialmente, está en la página, lo pueden bajar, y seguramente con Patricia, con Luga, con Adriana, con Mónica y con todas las compañeras y compañeros de la APDH, nuevamente vamos a hacer que salga lindo. ¿Sí? Gracias. Gracias. Todo tuyo, María Elena. Muchas gracias. Sí, no, simplemente volver a revalorizar el rol de la Secretaría de Género. La APDH es un organismo complejo, extendido en todo el país. Es un organismo que viene luchando desde antes de la dictadura militar, tratando de defender a la población, a la militancia agredida por el poder y agredida por la violencia institucional, y después la APDH fue tomando el conjunto de los derechos sociales. Y somos una organización plural, pero que tenemos un ideario en común, y nos permitimos tener disensos, y nos permitimos tener, como decía el cuadradito, ¿no? Nos permitimos tener disensos y coincidencias. Y en esos disensos tenemos que ser absolutamente sororas, absolutamente respetuosas de lo que cada una de nosotros, de nosotras y de nosotros aporta. Y bueno, y estos son momentos particularmente difíciles porque la verdad que vivimos después del neoliberalismo y después de la pandemia, tenemos una situación muy grave a lo largo y ancho del país. Y a eso tenemos que responder con solidaridad, tenemos que responder con firmeza y al mismo tiempo con unidad. Al mismo tiempo con unidad. Entonces buscar los puntos de encuentro y no los puntos donde podemos dividirnos. Ese es mi mensaje en este día en que la verdad que hay odio y represión en Villa Mascardi, y no solamente en Villa Mascardi, en otros lugares, en Jujuy también, una provincia muy castigada, y donde hace poco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se amenazó y se denunció penalmente a los chicos y a los padres de los chicos que encabezaban una protesta. Así que la verdad que estamos atravesadas por todas estas contradicciones, pero tenemos este ideario que nos sostiene y que nos da fuerza, y tenemos unas ancestras que nos inspiran. Son las mujeres que sembraron el camino, son las mujeres que rompieron los moldes, son las mujeres que lograron destruir las murallas de opresión que las tenían encadenadas a la incapacidad, y que cercenaban su autonomía. Así que por todas ellas, por nuestras ancestras, por las mujeres que luchan, por las diversidades, me quedo con esta idea, tenemos que incorporar un panel sexogenérico, vamos a aprender cada vez más, colectivamente. Un abrazo a todas, todes, todos, y nos encontramos permanentemente. Gracias, saludos. Abrazos, abrimos y nos saludamos y nos aplaudimos como siempre, con todo afecto y compromiso.